Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes en los diferentes lugares de la América Latina y del Caribe, y también de Norteamérica y el Canadá. Dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra que no puede fallar. Que Dios en esta noche nos permita entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra del Señor no puede pasar, no puede fallar, porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios hablados, y esos pensamientos divinos son ordenados por Dios, y la mente divina tiene el orden de todas las cosas que Dios tiene para llevar a cabo, y Él da a conocer por medio de su palabra lo que Él tiene en su programa para llevar a cabo. Por esa causa, su palabra no pasará, pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo, la palabra, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando estuvo en carne humana, 2000 años atrás, aquí en la tierra, Él dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría, porque su palabra son los pensamientos divinos expresados en forma de palabra, en forma de mensaje. Así es que esa es la palabra que no puede fallar, y esa es la palabra que nadie puede imitar. Solamente hay una cosa que no puede ser imitada, no puede ser personificada, y esa es la palabra. Por esa causa, el gran misterio escondido en la visión de la carpa no puede tener imitaciones, no puede ser personificado. No habrá imitadores, personificadores, porque es la palabra manifestándose conforme a las promesas divinas. Es esa tercera etapa, la palabra para todos los hijos de Dios. Es esa palabra que no puede fallar para todo el pueblo. Ahora, nosotros podemos ver la palabra en letra. Nosotros podemos ver la palabra o escuchar la palabra siendo hablada. Nosotros podemos ver la palabra cuando nosotros entendemos esa palabra. Cuando la entendemos, la estamos viendo, la estamos comprendiendo. Por eso, el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida.
El que oye mi palabra es el que entiende mi palabra. Por eso la buena tierra es aquella que oye la palabra y la entiende y lleva fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque cuando es entendida la palabra, entonces viene esa bendición para producir de acuerdo a la simiente de esa palabra. O sea, para producir lo que esa palabra tiene que producir. Lo que esa palabra tiene que producir en aquel que es sembrada, lo produce cuando la persona oye y entiende esa palabra. Ahora, podemos ver la palabra cuando la entendemos, porque ver es entender. Podemos también ver la palabra de Dios cuando se hace carne, y podemos ver la palabra en lo que fue prometido. Cuando estamos viendo el cumplimiento de una promesa divina, estamos viendo la palabra en acción, cumpliendo lo que fue dicho de parte de Dios. Así es que, vean ustedes, la palabra puede estar en diferentes formas. Puede estar en carne humana, puede estar en letra, puede estar en forma audible, o sea, en cintas magnetofónicas o en videos en donde se ve y se escucha. Puede también estar en el cumplimiento prometido de la palabra para el tiempo en que la persona vive. Por ejemplo, el pueblo hebreo en la primera venida del Señor podía decir: nosotros tenemos la palabra hablada de Dios de la venida del Mesías. Podían decir: nosotros aquí tenemos la palabra profética, la palabra mesiánica. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y podían tener esa palabra en letra, porque había sido hablada por Dios a través de un profeta y a un profeta, y luego había sido escrita. Pero los discípulos del Señor podían decir: pues nosotros también tenemos esa misma palabra, pero no la tenemos en letra, sino en carne. Y cuando la palabra de Dios está en carne, viene con todas las bendiciones divinas prometidas para ese tiempo. Porque cuando la palabra profética para una edad o dispensación se hace carne, esa palabra la encontramos siendo manifestada en y a través de un mensajero. Y cuando ese mensajero está en la escena, él es la palabra de Dios en carne humana, la palabra de Dios prometida para ese tiempo, y ya no está en letra sino en carne. Y cuando las personas pueden ver esa palabra encarnada en un hombre, esas personas pueden decir, como decía el apóstol San Pedro, cuando el Señor les dijo: ¿quieren también ustedes irse? Él dijo: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. También él preguntó en una ocasión: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Decían los discípulos, unos dicen que tú eres o Elías, o eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo San Pedro. Y nosotros sabemos y conocemos eso, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era solamente que ellos decían, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, sino nosotros lo sabemos y lo creemos. O sea que su fe estaba en la palabra de Dios para ese tiempo, que era Jesucristo, la palabra en carne humana, con todas las bendiciones correspondientes para ese tiempo. Y se cumplen las palabras: el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibe toda la bendición que viene de parte de Dios en ese profeta, porque Él es la palabra hecha carne, la palabra en carne humana, correspondiente para el tiempo en que vive. Es bienaventurada la persona entonces, porque está recibiendo el profeta en donde la palabra está en carne, está encarnada. Está recibiendo entonces no a un hombre, sino está recibiendo la palabra, pero en el velo de carne que le corresponde para ese tiempo. Por eso los profetas de Dios son la palabra manifestada en carne. Por eso encontramos que el mensaje dado por cada uno de los profetas enviado por Dios no puede pasar, porque es la palabra. O sea, no puede pasar, o sea, no puede fallar, tiene que cumplirse. Y tarde o temprano se verá lo que fue dicho por ese profeta. Se verá en el tiempo correspondiente en el programa divino. Así es que vean ustedes cómo nosotros podemos recibir la palabra. Cuando la palabra no está manifestándose, cumpliéndose, cuando la palabra no está en carne, la recibimos en letra, la recibimos en diferentes formas, pero cuando llega el velo de la palabra para una edad o dispensación, recibimos la palabra velada en carne humana, y luego esa misma palabra que está velada en carne humana se revela al pueblo, y recibimos de ese velo de carne la palabra que se veló en ese profeta, y entonces recibimos ahí el mensaje de Dios para el tiempo correspondiente. Así es el gran misterio del séptimo sello. Así ha sido el misterio de la palabra a través de las edades y de las dispensaciones. Siempre la palabra ha venido a los profetas. La palabra siempre ha venido y vendrá
a sus profetas, porque han sido diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, con las dos conciencias juntas, para que no dependan de un 10%, que es lo que los científicos han dicho que el ser humano utiliza de su cerebro, de su mente, y por esa causa son enviados con las dos conciencias juntas, con el consciente y el subconsciente juntos. Por esa causa ustedes pueden ver a través de la Escritura que muchos profetas en diferentes edades y dispensaciones han estado viendo visiones de parte de Dios sin tener que estar dormidos, sino despiertos, y han estado viendo esas visiones de parte de Dios que están en otra dimensión. Han estado viendo otros mundos, porque con esa parte que normalmente el ser humano no puede utilizar, los que han sido enviados con las dos conciencias juntas sí lo pueden utilizar aún estando despiertos. Por esa causa encontramos que el precursor de la segunda venida del Señor Jesucristo, estando despierto y ministrando, predicando, en algunas ocasiones, cuando estaba llamando a las personas para orar por ellos y venían a él, él decía: yo veo tal y tal y tal cosa, y estaba narrándole a la persona, quizás en algunas ocasiones, cosas que le ocurrieron en tiempos pasados, y estaba mostrándole en algunas ocasiones cómo le había venido el problema a esa persona. También le daba a conocer el nombre de la persona, y todas estas cosas estaban ocurriendo en otra dimensión, en la cual él estaba viendo y escuchando, y los demás no estaban viendo absolutamente nada, porque el resto de las personas estaban limitados al 10% que los seres humanos pueden utilizar de su mente, de su cerebro, pero él no estaba con esas limitaciones. Ahora, Dios no envía esa clase de personas muy a menudo, sino que Él las envía cuando tiene que dar comienzo una edad o una dispensación. Cuando tiene que dar comienzo una edad, envía un mensajero menor. Cuando tiene que dar comienzo a una dispensación, envía un mensajero mayor, un mensajero dispensacional. Y cuando lo envía, entonces él puede ver todo el programa divino que corresponde no a una edad, sino a una dispensación completa. Y ve todo ese programa cara a cara. Ahora, vean ustedes, así fue con Moisés, con Jesús, y así con el último ángel mensajero dispensacional de la dispensación del reino. Ahora los mensajeros de cada edad
están limitados a la edad a la cual son enviados, y cuando ellos ven un poquito más, que ven hacia otra edad, ellos solamente pueden hablar de esa otra edad que ha de venir, y cuando hablan están profetizando por la palabra de Dios que le ha sido dada, porque siempre un mensajero, un profeta, siempre habla del otro profeta que va a venir. Siempre cuando él mira hacia adelante y ve que viene otra edad, entonces habla que ha de venir otro mensajero o otros mensajeros para otras edades. Y cuando mira y ve algo mayor, una luz mayor que va a venir, eso es una dispensación nueva que va a comenzar con un mensajero dispensacional que viene con una luz mayor. Por eso cuando apareció Juan el Bautista, Jesús dijo, él era una antorcha que ardía y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que él. Y dijo, yo soy la luz del mundo. Y vean ustedes, arropó el mundo el mensaje de la primera venida del Señor. Pero el mensaje de Juan el Bautista solamente estuvo limitado a aquella edad. No se conquistó con el mensaje de Juan, sino con el mensaje de Jesús, el mensaje de la primera venida de Cristo. Y no se conquistará y no se llegará al pueblo hebreo con un mensaje y un mensajero de una edad, sino con un mensaje y un mensajero de una dispensación, de la dispensación del reino, pues el mensaje que ellos van a recibir es el mensaje del evangelio del reino, que les dará a conocer todo el programa del reino milenial del Señor Jesucristo, y les presentará la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, sentado en su trono de juicio, sentado en el trono que le corresponde para llevar a cabo su obra y así conquistar, porque Él es el conquistador. Ahora, todo esto será logrado porque Él es la palabra. Él es la palabra en toda su plenitud, y su manifestación para el fin del tiempo es una manifestación en toda su plenitud prometida para la dispensación del reino. Una manifestación en toda su plenitud en el cumplimiento del séptimo sello, que es la venida de Cristo con sus ángeles. Y cuando el pueblo hebreo vea la venida de Cristo con sus ángeles, vea su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, estará viendo la palabra que no puede fallar, la estará viendo manifestada en el fin del tiempo. Esa es la misma palabra que nosotros en el fin del tiempo estaríamos viendo. Y esa palabra es la palabra
que no puede fallar. Es la palabra prometida para el fin del tiempo. Y por cuanto esa palabra no puede fallar, esa palabra tiene que hacerse carne en el fin del tiempo, en el mensajero del fin del tiempo, el mensajero que comienza la dispensación del reino. Y entonces esa palabra estará en carne humana, y a través de carne humana estará manifestándose y dando a conocer todo el programa divino correspondiente para después que han terminado las edades de la iglesia gentil. Por esa causa, el séptimo sello se abriría después de las edades de la iglesia gentil. Después que terminaran las edades de la iglesia gentil, se abriría el séptimo sello. Se abriría la palabra para todo el pueblo, porque el séptimo sello es la venida de Cristo, y Cristo es la palabra. Así es que podemos entonces ver la importancia de la palabra. Es la palabra que no puede fallar. Por lo tanto, a través de la palabra que no puede fallar, que es la palabra de Dios, hemos estado escuchando a través de los mensajeros de Dios del pasado todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos. Hemos leído las cosas que Dios llevaría a cabo en el fin del tiempo. Y hemos visto todas esas promesas en la Escritura, pero esas promesas se materializan en el fin del tiempo, las que corresponden para el fin del tiempo, y entonces cada uno de nosotros podremos decir: nosotros tenemos, o yo tengo, la palabra que no puede fallar. ¿Y cómo la tiene? La tiene bien unida. La palabra que no puede fallar la tiene en letra, y la tiene también en el cumplimiento de esa letra. Y tiene a través del cumplimiento de esa letra, de lo que habla esa letra cumplida, de lo que esa letra nos da a conocer en el fin del tiempo, tenemos las promesas para nosotros. ¿Cómo una persona va a estar seguro que la transformación es para él? ¿Cómo una persona va a estar segura que la traslación es para él y puede tener esa persona la fe para ser transformado y ser raptado? A menos que no tenga la palabra que no puede fallar, no puede tener la fe para ser transformado y raptado, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así es que tiene que tener la palabra de Dios. Y esa palabra viene en y para cada edad, en y para cada dispensación, a través del mensajero correspondiente para ese tiempo. Cuando ya el mensajero aparece y está predicando el mensaje que Dios le da, tenemos entonces la palabra que no puede fallar, encarnada en el mensajero y a través del mensajero siendo expresada
para todos los hijos de Dios. Y la labor que lleva a cabo el mensajero con los hijos de Dios es la labor, la obra de la palabra que no puede fallar. No es entonces una obra humana, no es entonces una obra llevada a cabo porque alguna persona acá, por palabra humana, ha dicho hagan tal o cual cosa, sino porque por la palabra de Dios que no puede fallar, se está llevando a cabo esa labor. Y entonces esa es una obra de la palabra que no puede fallar. Es entonces una obra de fe, es una obra creada por la palabra que no puede fallar. Una obra llevada a cabo por la palabra conforme a las promesas para ese tiempo es una obra de la palabra creadora. Por lo tanto, es una obra divina, aunque haya Dios usado medios humanos, porque Dios tiene como socio a sus hijos. Los hijos de Dios son los socios de Dios en los negocios del Padre Celestial. Así es que podemos entonces ver que la obra que fue llevada a cabo en cada edad o en cada dispensación por el mensajero no fue una obra humana, sino una obra divina por la palabra creadora, por la palabra que no puede fallar. Por lo tanto, fue una obra de Dios en y para esa edad, en y para esa dispensación, llevada a cabo a través de medios humanos. Pero el que llevó a cabo esa obra fue Dios el Creador. Y esa obra que Él lleva a cabo es una obra que ninguna persona la puede llevar a cabo por su propia voluntad o por su propia palabra o por sus propios planes, porque es una obra que estaba predestinada para esa edad o dispensación. Y es una obra que Dios llevaría a cabo a través del mensajero que Él enviara para esa edad o para esa dispensación. Así siempre ha sido la obra de Dios. Y por esa causa, cuando le preguntó una persona a Jesús, ¿qué haré para hacer la obra de Dios? Jesús le dijo que crea en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Ahora vean ustedes, es necesario escuchar, recibir y entender la palabra que corresponde para el tiempo en que uno vive, porque esa es la palabra de Dios que no puede fallar, la cual siempre viene de parte de Dios a través del mensajero que Él tiene para esa edad o para esa dispensación. Así es que muchas personas desean ver a Dios y escuchar a Dios
y que Dios los guíe, pero no entienden que la forma para ver y escuchar a Dios es a través del mensajero que Él ha ordenado para cada edad o dispensación, y a través de Él se revela en esa edad o en esa dispensación. Y algunos, sin ser el mensajero de esa edad o dispensación, quieren ver a Dios, quieren hablar con Dios y quieren que Dios le hable a ellos como si ellos fueran el profeta mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y Dios no tiene que hacerlo sino a través del mensaje que Él le ha dado al mensajero de esa edad o de esa dispensación. Ese es el orden divino. Dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes te revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y algunos que no son profetas quieren ir a orar y que Dios les revele sus secretos, cuando Él dijo que tienen que ser sus profetas. Los profetas de cada edad o de cada dispensación son los escogidos para Él revelarle sus secretos para la edad en que Dios envía ese mensajero, o para la dispensación en que envía ese mensajero dispensacional. Y al pueblo Dios se revela a través del mensajero y le habla a través del mensajero. Así es que podemos ver la forma de la palabra que no puede fallar. El que recibe la palabra de Dios por medio del mensajero de su edad o dispensación está oyendo a Dios y está recibiendo su palabra y está siendo lleno del conocimiento del programa divino para esa edad o esa dispensación. Y son bienaventuradas esas personas, porque al Padre le ha placido revelarle los misterios del reino de Dios para esa edad o para esa dispensación. Así es que, vean ustedes, esa es la forma en que Dios trata con el pueblo, y también hemos visto la forma en que Dios trata con el mensajero de cada edad o de cada dispensación. Vean ustedes que siempre es por la palabra que no puede fallar, que es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, se cumplirá lo que está dicho por la palabra. Por eso, cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma fruto de ti alguna persona. O sea, cuando él maldijo la higuera se secó de sus raíces hacia arriba. O sea, de donde estaba la vida. De donde estaba la vida hacia arriba se secó la higuera. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo la palabra en carne en toda su plenitud, la palabra que salía de su boca era la palabra divina, la palabra de Dios, la palabra de Dios que estaba encarnada, saliendo en forma de mensaje. Así es que en la palabra encarnada está la palabra hablada o para ser hablada para el pueblo.
Esa es la forma divina en cada edad y en cada dispensación. Así es que ya hemos visto automáticamente cómo podemos nosotros escuchar, cómo podemos nosotros recibir y cómo podemos nosotros creer la palabra de Dios para nuestro tiempo. Y esa es la palabra que no puede fallar. Por eso, por medio de esa palabra que no puede fallar, está prometido: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, después de las edades de la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Y cuando Él envía un ángel mensajero, ¿qué está en ese ángel mensajero? La palabra encarnada. Dice: y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer entonces por medio del ángel del Señor Jesucristo, porque en Él está la palabra encarnada. Y por esa causa de Él tiene que salir la palabra hablada que no puede fallar para el fin del tiempo. Y estará trayendo su mensaje profético para la esposa del Cordero y para todo pueblo, nación y lengua y reyes, porque Él y en Él estará la palabra que no puede fallar, la palabra de Dios, la palabra de Dios para la dispensación del reino, la palabra de Dios para la edad eterna de la piedra angular. Y nosotros en el fin del tiempo estaríamos escuchando la palabra que no puede fallar, la cual nos daría la fe para ser transformados y raptados, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que uno está viviendo. Y los truenos, los cuales contienen el gran misterio del séptimo sello, esos truenos que le darían a los escogidos un avivamiento, un despertamiento, y les daría la fe para ser raptados, la fe para ser transformados y luego raptados. Esos truenos son la palabra que no puede fallar, porque es la palabra del Señor Jesucristo en su venida, rugiendo como cuando ruge, clamando como cuando ruge un león, porque viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su última manifestación aquí en la tierra para gentiles y también para hebreos. Siendo la última manifestación, entonces Él trae el último mensaje, Él trae la última trompeta, Él nos trae los 7 sellos, o sea, los 7 truenos, dándonos a conocer
el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda venida del Señor. Ese es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. El misterio que Dios mantuvo en secreto desde antes de la fundación del mundo y después de la fundación del mundo, y lo da a conocer en el fin del tiempo a los escogidos, porque es la revelación de este gran misterio lo que nos da la fe a nosotros para ser transformados y raptados, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y el oír de la palabra de Dios, de esos 7 truenos, que es la voz de Dios, que es la palabra de Dios, revelándonos el gran misterio de la segunda venida del Señor. Vean ustedes, la dispensación de la gracia estuvo fundada sobre el gran misterio revelado de la primera venida de Cristo y la obra que Él hizo en su primera venida. Y la fe de la dispensación del reino, y durante el reino milenial estará basada en el gran misterio de la segunda venida de Cristo revelado al pueblo y su obra que Él lleva a cabo en su segunda venida. Y para entender y recibir la fe para ser transformados y raptados, necesitamos oír y recibir la palabra que no puede fallar, que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para este tiempo final, el mensaje de Dios para la dispensación del reino, el mensaje de Dios para la edad eterna de la piedra angular, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la segunda venida de Cristo con sus ángeles como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, sonando la trompeta final o gran voz de trompeta y llamando y juntando a todos los escogidos. Y todo esto lo recibimos, es dado a conocer a nosotros por medio de la palabra que no puede fallar. Y esa es la que nosotros estamos escuchando. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos con la palabra que no puede fallar. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos aquí presentes en Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes en los diferentes países de la América Latina y del Caribe, y también de Norteamérica, el Canadá y cualquier otro país que esté en este momento escuchando o que a través de esta conferencia en video estén escuchando en alguna otra ocasión. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención
y pasen todos muy buenas noches. Será hasta el próximo viernes y hasta el próximo domingo a través de la línea telefónica. Pero recuerde que tendremos aquí la palabra que no puede fallar. Estaremos escuchando esa palabra para así recibir todo el conocimiento que esa palabra tiene para darle a cada uno de los hijos de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.